distancia. Bueno, buenas noches para todos ustedes allá en Bogotá, en Chile, en donde se encuentren. Que el Señor los bendiga. A Manuel y Luz Marina que han estado enfermitos, que el Señor los levante y pronto los tengamos con nosotros. Y a todos ustedes, bienvenidos esta noche. Y bueno, hoy tampoco vamos a grabar. No, mentira, sí, hoy sí. Pero ya, vea, se me tomaron muy en serio lo de ir a hacer Chichito Martín, ya se fueron todos. Después dice la pastora, así es que usted los deja que hagan lo que quieran. Pero bueno, quiero que iniciemos esta noche con la palabra, pero antes de empezar con la palabra, quiero decirles que hoy no es una charla política, para que no vayan a pensar que es que yo les estoy diciendo, vote por fulano, o por mengana, o sutano, o perano. No, hoy vamos a hablar de autoridad. Y quiero que sepan de dónde viene la autoridad, porque muchos de nosotros tenemos autoridad, pero no sabemos de dónde viene. Y algo que yo siempre me he preguntado y es, Señor, ¿cómo vamos a arreglar nuestro país? Señor, y yo ya he dado algunas ideas. A mí, ¿por qué no me llevan allá al Congreso ni nada de esas cosas? Pues yo sí les doy ideas. Una idea que yo les decía es, hombre, tenemos que enseñarle, no me la inventé yo, eso está en la Biblia, tenemos que enseñarle a los niños sobre Dios. Si usted se asegura que sus hijos conozcan de Dios, a la final vamos a tener una gran familia. Y después de que tengamos una gran familia, vamos a tener una gran sociedad. Y todo va a fluir como tiene que fluir. Entonces, ¿dónde está la base y el secreto? En llegar a Dios y mostrarle a nuestros hijos quién es Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre las instituciones y los gobernantes. Y es muy importante que tengamos en cuenta esas diferencias, porque hace gran parte y gran base de lo que vamos a hablar esta noche. ¿Quién creó las instituciones? Como la iglesia. La iglesia es una institución. Por allí me dicen que el hombre. Pero ¿qué tal si yo les digo a ustedes que la pastora y yo no fuimos los que creamos a Encontrados por Jesús? Porque resulta que la iglesia, ¿de dónde viene? De parte de Dios. O sea que las instituciones nacieron del corazón de Dios. Muy bien, Nana. 10 puntos para Nana. Eso. Pero resulta que Encontrados por Jesús no nació en el corazón de la pastora, ni en el corazón de este señor pastor. Encontrados por Jesús nació en el corazón de Dios. Un aplauso para Dios, pues, hombre, porque es que si no, porque es que les voy a decir una cosa. ¿A cuántos de ustedes les preguntan en la calle, hey, vos, ¿y vos a qué iglesia vas? ¿Cuántos contestan la verdad? Todos. Les voy a hacer alguna prueba un día de estos. Es que, Sofía, bájale un poquito de eso que está muy duro. No, porque es que yo soy un hombre de entusiasmo, es que yo empiezo bajito y me voy subiendo, sino que la pastora lo diga. Ya que cuando me ve predicar. Entonces, ya sabemos dónde nacen las instituciones. En el corazón de Dios. No nacen en el corazón del hombre. Que la sociedad vaya creciendo y entonces diga, no, pues es que necesitamos hacer esta institución porque con esto es que vamos a gobernar mejor. Listo. Pero realmente esas instituciones vienen del corazón de Dios
y allí Él pone gobernantes. Entonces, esta noche vamos a ver realmente qué debemos saber de la autoridad, porque nosotros todos estamos bajo autoridad, pero resulta que hay algunas personas que no les gusta la autoridad. Y hoy vamos a entender por qué no debemos seguir a estos personajes. Después no digan que no se los advertimos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir a lo siguiente. Mateo 8:9, Sofía, bueno, por favor. Mateo 8:9. ¿Sí ven los de atrás o le saco un poquito el tele? Saco la pantalla gigante. ¿Sí ven ahí? ¿Y ustedes los de atrás alcanzan a ver ahí? Gracias. Entonces la corremos un poquito para adelante para los que no alcanzan a ver bien. ¿Listo? Devuélvela un poquito, Sofi. Bueno, los voy a poner en contexto. Resulta que este hombre es un centurión. Es la historia del centurión. El centurión era un comandante del ejército romano y tiene en su casa a su siervo muy enfermo. Entonces en el camino se encuentra con Jesús y le dice lo siguiente: Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y les dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Qué pasa aquí en esta escena? Ese oficial sabía que Jesús tenía gran autoridad. ¿Pero por qué lo sabía? Ya lo leímos. Porque él sabía que Jesús, él no era judío. Él había escuchado de Jesús. Pero porque él sabía que Jesús podía sanar a su criado. No, la respuesta nos lo dio en el anterior, en el 9, por favor. ¿Por qué, Brian? Muy bien, Brian. Entonces, ¿cuál es el secreto de la autoridad? Más o menos. Sujetarse, pero para uno tener autoridad debe estar bajo u otra autoridad. Que no se les olvide que para nosotros tener autoridad debemos estar bajo una autoridad. Y entonces usted me va a decir, ay, entonces Jesús, ¿de dónde bajo de qué autoridad está? De la del Padre, ¿sí o no? Entonces, ven que así se cumple. Entonces, el ejército viene por rangos. Entonces, usted arranca en el ministro de Defensa. Lo sé porque ahí me tocó aprenderme toda la jerarquía militar cuando en los tiempos de UPA, solo que esa jerarquía sigue siendo la misma. Arranca en el presidente de la República, luego pasa al ministro y de ahí va para abajo, hasta que llega al último
soldado. Entonces, nuestro centurión, por lógica, entendía que si él tenía autoridad sobre otros, Jesús también la tenía. Entonces nos queda claro acerca de la autoridad. Cuando nosotros le decimos, Señor, haz esto, y el Señor lo hace, ya les voy a explicar por qué. No es porque yo se lo pida, es que yo ni no. Es porque Él pone autoridad y Él delega autoridad sobre las personas y sobre los ministerios, sobre muchas cosas. Por eso hoy estamos combinando la parte civil con la parte espiritual. Vamos a ir a Lucas 20 del 1 al 8. Ya llegamos. Dice así: cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas esas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero, déjeme hacerle una pregunta, le respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces, finalmente, ¿qué les tocó? No sabían, más inteligentes todavía. Yo también digo, yo no sé. ¿Qué es lo que pasa? Jesús nos está demostrando su autoridad, pero ¿quiénes eran los que le estaban preguntando? Los sacerdotes de allí, porque lo querían apresar y matar por alguna cosa. ¿Sabes? Como Jesús no era caído del zarzo y ya sabía lo que le iban a preguntar, se les adelantó y una pregunta la contestó con otra pregunta, pero al final tendrán que dejarlo quieto porque entendieron que tenía autoridad y lo que hacía ya lo había, o sea, se han presentado muchas cosas antes de este pasaje donde Jesús demuestra autoridad. Entonces, ¿quién le dio la autoridad a Jesús? El Padre. Muy bien. Entonces, ya vamos estando claros. Ahora que les digo a ustedes, ¿qué es tener autoridad? ¿Cómo saben ustedes que yo tengo autoridad? ¿Cuál es, qué me caracteriza a mí para que ustedes digan, ese pastor tiene como autoridad? Habla claro, preciso, concreto. No, ese no soy yo. Háganle otra. Otro. ¿Tiene qué? No, ese tampoco soy yo. Entonces, en otro. Dice lo siguiente, porque tiene respaldo. Lo principal es tener respaldo de quién? De Dios. Porque si yo me paro aquí sin tener la autoridad de Dios, miren, seamos muy claros, si quiero ir despacio, con buena letra y bien saboreadito, para que nos quede claro. Hay gente que se para en un altar sin el respaldo de Dios. Hay gente que viene y dice, ay, porque nos ha tocado verlo. La gente que va a un seminario a estudiar y dice, ¿y usted qué? ¿Por qué está aquí? No, porque es que yo voy a ser pastor o pastora. Y Dios lo mandó. No, pero yo quiero ser.
Cambio hay otros que no queremos o no queríamos. Y uno llega, ay, Señor, pero hágale. Señor, pero es que, yo, pues, bueno, Señor, ya, listo, aquí estoy. Miren las dos posiciones tan diferentes. Uno que se muere por pararse aquí delante de todo el mundo y otro que dice, no, no, mejor no. Los dos estamos haciendo lo mismo, pero uno viene con el respaldo y el otro sin el respaldo. Entonces, esta noche me parece muy interesante, por eso les digo, lento, con calma, y es ¿por qué? Porque vamos a entender muchas cosas y a mí me gusta que todos ustedes entiendan como a mí me gusta entender. Yo puede que no sea profeta, perdón, puede que no sea profeta, a pesar de que a veces digo cositas y salen. Y pero mi principal característica es ser un maestro. ¿Y qué caracteriza a un maestro? Que un maestro enseña con gusto para que su alumno entienda. Que todos ustedes, los que están allí en su casa o estamos aquí, se vayan para la casa y digan, me quedó claro. Porque qué triste usted venir 2 horas a clase, aprender a hacer unas integrales y llega a la casa y diga, ¿eso cómo era? Creo que a todos nos ha pasado entrar a una clase y llegar a la casa y decir, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Por qué? Porque eso está más enredado que un verano. Y si yo vengo y los acabo de enredar, ¿ustedes imaginan cómo me va a ver Dios cuando me mandó a esto? Y yo no les cumplo a ustedes, sino que, ay María, hermano, a eso lo mandé, a enredarme la gente. No. Yo lo mandé a que me los desenrede. Es por eso nos estamos desenredando esta noche y por eso ustedes saben que yo lo hago con calma y buena letra. Entonces, queda claro, debe tener respaldo, debe ser un líder. ¿Por qué un buen líder? Porque hay gente que no tiene liderazgo. Hay gente que tiene autoridad, pero no tiene liderazgo. ¿Cómo así pasó? Sí. Yo les puedo hablar muchos ejemplos del batallón. Por ejemplo, tenía un capitán que le decíamos Chapulín. Y es así de chiquitico, y eso hace 31 años. Y el señor tenía autoridad porque era capitán. O sea, que si era capitán, con solo dar una palabra se la tenía que cumplir de ahí para abajo. Pero no tenía liderazgo, porque su don, su capacidad no era de liderar. Tenía una palabra de autoridad, pero no la podía ejercer porque no tenía la capacidad. ¿Queda claro? Que son dos cosas muy diferentes. Nosotros podemos tener la autoridad, pero podemos no tener la capacidad de ejercerla. Entonces, por eso, un buen líder viene respaldado por Dios y tiene autoridad. Debe tener credibilidad. Imaginen que yo me pare aquí y todo lo que le diga a ustedes se vayan para la casa y digan, yo no creo nada. El pastor, ¿cómo es de mentiroso? O no le puede creer ni media. Qué triste. ¿No les parece muy triste que uno me pare aquí al frente y ustedes no le crean? O sea, me parece gravísimo que lo que ustedes les está transmitiendo a los demás de entrada ya nadie lo creyó. Pero si yo estoy leyendo la Biblia, sí, pero yo no le creo. Entonces, otra característica importante, ¿sí o qué? Tener un buen nombre. Eso es importantísimo.
¿Cómo les parece que yo me pare aquí al frente y empiecen allá a cuchichear? ¿Cómo le parece? Es que ese pastor y esto, y esa pastora. ¿Cómo le parece? ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? No. Gracias a Dios. Pero de qué pasa, pasa. Porque una persona que se pare acá al frente no puede tener autoridad si no tiene un buen nombre. ¿Y cómo se adquiere un buen nombre? Pues ustedes ya saben, siendo responsable, cumpliendo con sus deberes, cumpliendo la palabra, pero nosotros el buen nombre lo perdemos muy fácil. Hacer un nombre demora años. Para que tengan, ¿cómo era que decía la abuelita, la pastora? Para que nos acordemos de la abuelita, Marta. No. Bueno, esa no sirve. Un segundo. Usted puede durar toda su vida forjándose un nombre. ¿Cómo le parece? Yo soy el pastor Julano de tal. Y llevo una vida de trayectoria. Y en un segundo lo pierdo todo. Para que tengan en cuenta cómo se nos puede ir el buen nombre al piso en un segundo. Por cualquier circunstancia. Porque me cogieron mal parqueado ese día y me salí de la ropa. Porque hice algo que no debía hacer. O porque no hice algo que debía hacer. Miren todos los juegos de palabras, pero que a la final son muy reales. Entonces, miren, ustedes en su vida diaria, mire que no les estoy hablando solo de mí, sino de su propia vida. ¿Qué necesitan ustedes para estar bajo autoridad y que esa autoridad se refleje en cada uno de ustedes? ¿Quién me lo puede repetir? Primero, estar bajo la autoridad de ya sabemos quién. Tener el respaldo de Dios. Ser un buen líder. ¿Por qué? Porque todos dirán, pero es que yo no soy líder de nada. ¿Cómo les parece que sí? Tan siquiera el líder de su casa. Empiece por su casa y usted ya es una buena líder o una mala líder. ¿Por qué? Porque usted puede ser el mejor papá del mundo o el peor papá del mundo. Depende. Sí, pastora. Participe, pastora. No. Aquí. No, todos sabemos que ella se amaña, pero es hasta queridita y la dejamos que participe. Que la autoridad también la necesitamos como padres, o sea, que nosotros como padres tengamos la autoridad frente a nuestros hijos y cumple también esas mismas características. Perfecto, entonces, ¿hay padres con autoridad o todos los padres tienen autoridad? ¿Cómo les parece que hay papás que no tienen autoridad? Y hay papás con muy buena autoridad y no son groseros, porque es que esto es otra característica, no el que es grosero y gritón es el mejor líder. Entonces, miren, bueno, eso es autoritarismo o mucha debilidad, porque a veces la debilidad la transformamos en gritos y en fuerza. No siempre el que más grita es el más fuerte, porque me ha tocado vivirlo. Gente que llega y vayan a una pelea de costeños. No importa, dígame si es verdad o no. Usted va a la costa de 2 horas y uno, ¿y qué? No pasa nada. ¿Estoy equivocado o es verdad? Algunos de ustedes han visto las peleas de costeños y es uno, ya le va a dar. A las 2 horas, vamos a tomarnos un ron.
Así es, no pasa nada. Y gritan, y eso no es fortaleza. Muchas veces es debilidad. Pero continuamos, es que ustedes se desvían muy fácil, ¿sí? Vamos en... Cuando tenemos autoridad, Dios respalda aquello que predicamos y lo que transmitimos. Ojo con esa parte. Cuando nosotros tenemos esa autoridad de parte de Dios, lo que nosotros les prediquemos a ustedes, estoy hablando de nosotros como pastores, sí va a tener respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque vuelvo y les vuelvo el caso del pastor que se paró aquí sin autoridad y sin el respaldo de Dios. Entonces el pastor viene y le dice, Dios te dice, y de verdad, pasan días, pasan meses, pasan años y no pasó nada. No había respaldo. Miren que son todas esas características que acabamos de nombrar, pero no había respaldo de Dios en esa palabra. Entonces dice uno, uy, ¿cómo así? Pero ya vemos de dónde viene la situación. La situación viene de no tener autoridad porque no hay respaldo de Dios. Entonces vamos encadenando una cosa con la otra. Por favor, no se me duerman. Yo sé que hoy no estoy tan animado, hoy estoy lento, no estoy tan chévere como todos los días, pero es un tema importante. Y espero que quede muy claro el hecho de que cuando una persona se pare aquí al frente y les diga algo o alguien se acerque a usted y le dé una palabra, fíjense todas esas características. Es que ahí miren, como tengo tiempo lo voy a hacer. Hay iglesias donde usted va, pastora, y resulta que usted está ahí. Venga, Carolina y Brian, por favor. Ustedes dos que son los actores del momento. Entonces, digamos, Carolina vino a esta iglesia el día de hoy, aquí para que los vean allá en cámara. Entonces viene Brian y se le acerca y le da una palabra. Tranquilos que son de la familia, eso no pasa nada. Entonces Brian viene, Carolina, el Señor te dice, listo, ya, listo, no, ya. Muchas gracias, muchachos. ¿Qué pasa? Si Brian es un borracho, un adúltero, un sinvergüenza, no es usted, Brian, no, nada, para nada. Pero miren, ¿ustedes creen que una persona de ese tipo tiene el respaldo de Dios? Entonces, miren, esto parecerá muy sencillo lo que yo les estoy diciendo. Esto parece matemáticas de coquito o de prekinder, pero ¿cuántas veces a uno lo engaña el enemigo? ¿Por qué? Porque viene y le hace creer que le dieron una palabra, una profecía, y a través de quién se la dio. ¿Qué tanto respaldo tiene ese ser que le acaba de profetizar? Entonces, miren, un ejemplo muy sencillo es fijarse en las personas. Lo que yo les decía, si esa persona tiene buen nombre. Que es que yo no la conocía. Entonces, espere a que Dios le confirme esa palabra. Porque, sí, yo fui a esa iglesia, pues yo no sabía quién era esa señora. Tiene la razón. Entonces no digamos que no fue que Dios le mandó esa razoncita, digamos que sí. Pero si Dios se la mandó, ¿qué va a hacer? La va a confirmar. Y vuelvo y les digo, esto parece coquito. No va a pasar, eso yo ya me lo sé. Les apuesto que no lo sabían. Muchos no lo tenían en cuenta. De que si alguna palabra le llega, porque nos sucede muchas veces, o usted habla de la Biblia y dice, el Señor me dijo tal cosa. Es que en mi devocional el Dios me dijo. Bueno, vale. Espere que Dios se la confirma.
Siempre, si una palabra viene de Dios, va a tener confirmación. Anótenlo grande y háganlo con chulitos y con todos rosquitos, lo que quieran. Vamos a Hechos 19, del 11 al 16, Sofi. Hechos 19. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros. Qué maravilla. O sea, a mí me parece la palabra espectacular. ¿Cómo es que Dios le da a uno ese respaldo y esa autoridad para realizar milagros? Pero no cualquier milagro. Es que hay milagros de milagros. Hay milagros que son milagritos y otros que son milagrotes. Entonces miremos. No, ¿por qué ríen? Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos salían de ellos. ¡Ah, qué berraquera! ¿Cómo? No, devuélvemela. ¿Qué hacía Pablo? Miren, ¿qué hacía Pablo ahí? No estamos leyendo nada. ¿Dónde están las manos de Pablo ahí? Cuando ponían sobre los enfermos la mano de Pablo. Ah, pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo. ¿Cuándo dice ahí la mano de Pablo? Ni decir. Quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Oigan, qué berraquera. Sí, Sofía, ¿alcanzan a leer allá en Bogotá o no la cogen? Ah, bueno. ¿Cómo les parece que se hacía el milagro sin que Pablo hiciera nada? Por el solo hecho de que una prenda de él tocaba al enfermo, al endemoniado. Y no era Pablo. ¿Era quién? Eso, Dios. Que quede muy claro, que después no digan ustedes, ese pastor allá nos dijo que es que Pablo hacía milagros. No, el que hace el milagro es Dios. ¿Por qué? Porque él es el que respaldaba a Pablo, respaldaba el sudorcito de Pablo. Yo no sé qué desodorante usaba Pablo, pero el que haya sido. Sigamos. Un grupo de judíos vigilaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. Miren, ojo pues, devolverla. No eran cualquier pelagato pues ahí, no eran así como uno, no, eran hijos de el sacerdote. ¿Y cómo se llamaba? Es que estamos aprendiendo, por eso a mí me gusta ir despacio, porque es que para qué los cogen, que cómo les parece que los unos expulsan demonios y después no los pueden expulsar. No, vamos despacio. Entonces, eran hijos del sacerdote principal. O sea, es que donde yo sea hijo del sacerdote principal, yo también tengo todos los poderes que tiene el sacerdote principal. Pero ¿cómo les parece que no? Y aquí queda la prueba de que no es así. ¿Por qué? Porque estos jóvenes o viejos, como hayan sido, ¿qué no tenían? Respaldo de Dios. Y al no tener el respaldo de Dios, no tenían autoridad. Entonces miren lo que va a pasar.
Pero en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo. ¿Y quiénes son ustedes? Ay, pucha. No, pues yo soy Johnny y vengo a enfrentarme con usted, mijo. Sí, y mire lo que va a pasar si no tenemos respaldo ni autoridad. Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tan violencia que ellos huyeron de la casa. ¿Cómo? Pucha, desnudos y golpeados. Ustedes dirán, eso sí será posible. Se los puedo asegurar. Nos han tocado liberaciones tenaces. Una vez, como tengo tiempo, una vez estábamos en cierta parte y estábamos empezando, éramos muy inexpertos. Y se empezó a liberar una niña, póngale usted de unos 14, 15, 16 años, y esa niña no pesaba, póngale usted que una niña delgadita. ¿Y cómo les parece que yo no había qué hacer? Y la pastora menos. Y eso empezamos a orar. Y le decíamos a la gente, ore, ore. Y la gente no, entonces la gente no sabía si iba o venía. Y esa niña empezaba a hacer unos ruidos, porque es que esto es con efectos especiales, esto aquí es de verdad. Entonces, eso era, y unos gritos que, oiga, unos, le salían del interior, pero fuertísimo. Y entonces yo decía, oren, oren. Y lo único que hacían era, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién? Eso era lo único que oraban entre todos, porque éramos más católicos que otra cosa. Entonces, no, bueno, listo. Y empiezo a orar por esa muchacha. Mira, les digo, iglesia, que por ahí, de acá a acá, por ahí 40 centímetros, después de estar acostado boca abajo, se levantaba. Y yo me considero un hombre fuerte. Y yo la iba a coger y no podía ni sostenerla contra el piso y se levantaba por ahí a 40 centímetros del piso. ¡Fua! Yo, ay, pucha, ahora yo qué voy a hacer. Ay, Señor, ayúdame, y hágale, y hágale, y hágale. Pero me considero que el Señor ha puesto autoridad sobre mí. ¿Por qué? Porque cuando he tenido que luchar contra, Sofía, ¿contra quiénes? Espíritu maligno se lanzó sobre ellos. Gracias a Dios salí con ropa. No salí ni golpeado ni sin ropa. Salí con ropa y en buenas condiciones. Pero les digo, enfrentarse a estas situaciones no solamente se presentó en hechos. Esto se nos presenta cada momento. En otra ocasión estábamos, y esta semana lo recordé, la semana pasada que estuvimos con Marcos Brunet y él dijo, no, yo estuve en Medellín hace no sé cuántos años en, ¿cómo se llamaba, Carolina? Cristo para las Naciones, o Soluciones Juveniles. Y estábamos con mi esposa y con Carolina, todos, y cantando las canciones de Brunet. Cuando aquí detrás de nosotros una muchachita, ¿sí o no, Carolina? ¿Estaba o no estaba? ¿Y qué pasó? A liberar la muchacha, a perder, no era Brunet, era Jesús Adrián Romero, el que estaba al frente. Y estaba, y esa niña empieza a, nosotros, hombre, como está de bueno, Jesús Adrián Romero, y nosotros a liberar a esa, no. Oiga, es que es el colmo. No, es que el colmo, ¿usted no les parece eso? ¿Usted no les parece eso muy tremendo? Eso estaba lleno, de los que conocen Plaza Mayor, pero eso estaba a reventar. Y no, se cae aquí detrás de nosotros. Y todo el mundo, pues, los que miraban de reojo. Entonces, ¿qué hacemos? Hagámosle.
Entonces la pastora Carolina y yo, chele mano pues ya, hágale. Gracias a Dios se fue muy rápido. Fue liberada esa niña rápidamente. Pero miren que les estoy hablando de ejemplos de la vida real. No les estoy hablando porque me lo contaron. Ay, es que ese pastor sí que nos echa historias fantasiosas y tengo testigos. Algunos de ustedes estuvieron en la primera liberación y otros estuvieron en la segunda. Y así infinidad de historias. Así que nos queda claro que es tener en ese momento esa autoridad de Dios o no tenerla. Y miren lo que lo que le sucedía a los hijos del sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Seba. Quiero recordar en esta noche, y me pueden levantar la mano los que recuerden al pastor Ubaldo. Pastor Ubaldo. Pastor partió la semana pasada, miércoles 18 días a la presencia de Dios, pero llevaba desde febrero en estado de coma. Pero para los que lo recordamos hoy vivo, quiero que me digan qué recuerdan de ese hombre. Nobleza, inteligencia. No cabe decir que Marta era fan de él. Pues así no vale, Marta, porque eso usted lo veía muy chévere. La humildad, la sabiduría, paz que inspiraba, pasión y por Dios. Y ustedes los que están lejos también lo conocieron algunos. Pueden escribirnos allí qué recuerdan del pastor. ¿Y por qué quiero llegar al tema del pastor? Como les digo, yo les puedo llenar a ustedes de palabra en cada prédica. Les puedo dar 500.33 citas bíblicas. Y ustedes van para la que hoy sí estuvimos con un pastor de verdad, porque nos dio 533.3 versículos. Pero como soy yo así, entonces así les cuento despacito. Entonces, ¿qué pasó con el pastor Ubaldo? Y es muy especial lo que les voy a contar. Antes del pastor llegar a nuestra vida, porque eso fue así. Pastor llegó. Pastora, ¿cómo llegó pastor a nuestra vida? A través de las cumbres, ¿sí? Así lo conocimos. Nosotros fuimos invitados a unas cumbres de oración y por ahí me fui con Anita y empezamos a participar 3 días de oración los primeros meses del año y aprendimos los 3 primeros días de cada mes. Y como en el transcurso de un año duramos así en ese proceso y ya él llegó a la finca a través de ya él se llevó las cumbres para la finca, para Montesión. ¿Por qué hago alusión al pastor Ubaldo? Yo sé que algunos no lo conocieron, pero les hubiera encantado conocer a ese hombre, porque era un hombre que no era pretencioso, era un hombre humilde, como lo dijeron, era un hombre muy sencillo, pero tenía una característica, y es que era un hombre muy poderoso, pero no poderoso como los hombres, sino poderoso como Pablo en el reino. Betty y Jimena dicen que tenía respaldo de Dios. Bueno, bien, Betty, bien, Jimena, gracias por la colaboración. Llegaron a tiempo. Era un hombre con respaldo de Dios, un hombre, para mí, un hombre muy sabio, precavido, cauteloso, pero sobre todo un maestro. A todo el que podía enseñar, enseñaba, tanto que su legado es una fundación que le lleva libros a Colombia y a otros países. Y nosotros hemos disfrutado en nuestras manos de ese legado. Cuando abrimos un libro y tiene un sello
que dice Nueva Generación es un legado del pastor Ubaldo, porque ese varón un día se levantó con un sueño y el Señor le dijo, vas a hacer una fundación. Y así como uno, ¿y de dónde y con qué? Formar una fundación no es fácil. Llevar palabra de Dios al mundo no es fácil. Y menos que otros vengan a sembrar en él para el reino. Porque eso se hacía era con donaciones de gente de el mundo. No de Colombia, sino extranjeros que donaban o donan dinero para el reino. Entonces, ese hombre era respaldado y con autoridad. Ya me amañé. Dos cosas importantes, que es que me parece muy importante. Él era un jovencito, tenía 14 años y estaba orando sentado de rodillas debajo de un arbolito, ¿cierto? Él tiene un libro, él alcanzó a escribir un libro de su historia. Todavía no sé si ha salido o va a salir, no sé. Pero el Señor estableció una palabra sobre él y le dijo, toda tierra que pisara en tus pies, yo bendeciré. O sea que ahí es donde hablamos del respaldo de Dios. No era ahorita en los últimos años de su vida, fue desde sus 14 años, sus 15 años, muy jovencito. No había terminado ni siquiera sus estudios escolares, no se había podido graduar. Y a partir de ese momento el Señor estableció una palabra. Y sobre esa palabra que se estableció le dio respaldo, le dio favor y lo cumplió con esa autoridad. Y no me puedo quedar con las ganas de contarles que antes de que él se fuera para la casa, porque él estuvo con nosotros acompañándonos un tiempo, que el Señor lo llevó a tener un tiempo un año sabático, un tiempo sabático para meterse en el secreto con el Señor y eligió Montesión. Pero antes de que él fuera, Sofía me da una visión y me dice, mamá, tuve un sueño, vi un hombre guapo, lo más de querido, era más, mejor dicho, vino en un carrazo y tenía unas armas, pero gigantes, así, todas metralletas, ¿sabes? Y habían unos malos que se pasaban de finca de lado a lado. Y ese hombre llegaba y sacó y y eso los espantó a todos. Y habían unos muebles viejos y eso le echó candela a eso y eso disparaban esos muebles, Y yo, vamos a orar, hija, hágale pues. Y ella esperando ese bueno, como es. Y yo empiezo a orar y el Señor me dice, dile que ese hombre es el pastor Ubaldo, que ha de venir en este lugar, que yo le he dado autoridad y que va a venir a transformar este lugar con la autoridad que yo le he dado. Y yo, amor, hija, que el Señor me dice que es el pastor Ubaldo, pero si yo lo vi súper joven, y yo lo vi en un carrazo, yo lo vi en un... Y yo, pero así lo ve el Señor. Dios lo ve hermoso, Dios lo ve así, es que Dios no lo ve como tú lo ves. Dios lo ve así, grande, fornido. Y miren, la oración de ese hombre se paraba a derribar demonios en esa finca y se paraba. Con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo digo que estos demonios se van. Y no va a gritar, pero esa era la autoridad que tenía. O sea, no necesitaba más. Era un respaldo que ese hombre donde llegaba y ese liderazgo. Todo el mundo era hablando, ¡ah! Y llegaba él, hágame el favor. Y todo el mundo, ya, lo pastor Ubaldo, no más. No necesitaba más. Gracias, pastor. Gracias. Es real lo que les estamos contando. Y son ejemplos de vida, o sea, yo puedo hablarles de Sansón, de Gedeón, de todos los ones que quedaron por atrás, pero ahora les estamos hablando de esos Gedeones, de esos Pablos, de esos que están entre nosotros y que a veces no los reconocemos, porque
pues el Señor nos llevó al pastor, gran hombre, pero les digo una cosa, mucha gente no sabe todavía quién era él, porque no le reconocían la autoridad que Dios puso sobre él. Entonces, hoy quiero decirles que cómo ustedes van a obtener autoridad, cómo nosotros vamos a ser personas como Pablo, como el pastor Waldo, como aquellos pastores que se han parado aquí. Puedo nombrar muchísimos: JD, Wilson, Paola, no sé, Carmen, Luis. Conocemos muchos pastores, pero casi en todos vemos la misma característica. Tienen autoridad, autoridad de Dios. Voy a terminar con características de la persona con autoridad. Aquel que no habla mal de las autoridades. Les cuento una cosa, yo admiraba al pastor Waldo. Pastor Waldo podía ser, él fue pastor antes de ser el presidente de la... Y ese hombre siempre hablaba con respeto de su pastor. Un hombre mucho más joven, con menos experiencia, pero él siempre nos decía: yo me someto a mi autoridad. Y ese pastor, yo decía, ay, mira. Sí, porque yo soy conocido también del pastor del pastor. Y es un hombre con una buena palabra, pero no con la experiencia de Ubaldo. Y Ubaldo decía, voy el domingo, mijo. Se levantaba a las 6 de la mañana. Pastor, ¿va a tomar tintico? No, mi esposa me está esperando. Y se iba para la prédica. Volvía a mediodía. ¿Qué, cómo le fue, pastor? ¿Qué palabra? Así con su vocito. ¿Qué palabra, mijo? ¿Qué palabra? ¿Qué hacía él con su pastor? Lo honraba. Entonces nosotros decimos, es que este pastor como lo honra a la gente, como tiene de honra. Pero ¿qué es lo que él está haciendo? Honrando. Poniendo en práctica lo que Dios nos dice. Aquel que quiere honra debe. Muy bien. ¿Ya se me durmieron? Pues si está dormido no me va a contestar, estoy seguro. Aquel que tiene autoridad no necesita gritar ni maltratar a alguien en ninguna situación. No porque usted coja un espíritu a gritos, él se va a ir. No porque usted coja ese espíritu, antes hágale, le grita más duro a uno. No, es con la autoridad de Cristo que usted despacha ese espíritu. No como los hijos del sacerdote que creían que tenían autoridad y se fueron al revés. Por eso le contestó el espíritu: ¿conozco a quién? Ay, y conozco a... ¿Y ustedes qué? ¿Quiénes son? Venga, porque ustedes no son nadie. Ustedes tengan cuidado de cuando estén en una situación, no estén en la posición de los hijos de ese señor. No es una persona mentirosa. ¿Cómo así? Ahí les voy a contar una cosa. Una persona con autoridad no puede decir mentiras, no puede ser mentirosa. Y en medio de todas estas cosas que hemos visto, no estoy hablando de política, solo les digo que analicen quién dice mentiras. Pero peor, las dice y se las cree.
le meten la mentira a la alcancía y le pide la de vuelta. Porque es que meten una mentira total y fuera de eso dice, devuélvame lo que me sobró. Entonces yo no estoy diciendo por quién votar. A que no digan que ese pastor, vea cómo nos metió política en ese altar. No. Pero por favor, ya saben por quién no votar. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo, pastora? Señora. Quiero ir a Romanos 13, del 1 al 6. 13. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados ¿por quién? Entonces, miren, antes de continuar, hablábamos de las instituciones, ya hablábamos de los gobernantes. Muchas veces no estamos de acuerdo con los gobernantes. Es que eso no me parece, es que es esto, que aquello. Pero si ya fue elegido, ya fue posesionado en ese puesto, por favor, respete. Porque aquí, devolverla por. Aquí se nos dice por qué. Porque muchas veces yo les digo, usted no haga, si no, obedecer. ¿Y por qué, pastor? Por esto. Porque toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan esos puestos de autoridad están allí colocados de Dios. No lo miren solo en el gobierno. Mírenlo para las empresas. Mírenlo para las iglesias. Toda persona debe someterse a las autoridades de su empresa, a sus superiores. En cada empresa normalmente viene el presidente, el gerente y de ahí para abajo. Pero hay muchos de nosotros que no nos sometemos a nadie. Entonces terminamos en desacuerdo con nuestros superiores. Y eso se llama rebeldía. ¿Y la rebeldía de dónde viene? ¿De dónde viene? De Satanás. Porque Satanás, porque después de ser el chacho del cielo, que imagínense, uno lo hacen bien bonito, le dan un puesto bien bacano y se pone rebelde. La rebeldía viene de. Así que cuando usted está rebelde contra sus autoridades, empecemos por sus papás, por sus jefes, usted lo que está haciendo es dando que Satanás sea quien le da la autoridad, no Dios. Avancemos. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será. Avancemos. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Digamos, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberás tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Estás al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener
tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios del gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Otra. Ustedes den a cada uno lo que les deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están. Yo creo que más claro no lo dijo, ¿quién? A ver, Cantinflas. Listo. O el Chavo. Nos queda muy claro cómo vivir nuestra vida. Yo ni siquiera estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de nuestra vida diaria. Aquí se nos habla acerca de la vida en sociedad. Que el gobernante o el dirigente actúe mal no es nuestro problema. Que este pastor o esta pastora hagan las cosas mal hechas no es su culpa, es nuestra culpa y debemos responder si actuamos mal. Lo mismo pasa con los dirigentes. Cada que un dirigente se roba algo, es corrupto, hace lo que no está bien, para lo cual no fue contratado, él deberá responder ante Dios. Entonces nosotros como humanos lo único que tenemos que hacer es, miren lo que debemos hacer y no hacemos. ¿Ustedes qué consideran que nosotros debemos hacer? Por este lado que se me están durmiendo. A ver, muchachos, ¿qué debemos hacer nosotros como individuos de la sociedad cuando sabemos que hay un dirigente o un gobernante que está haciendo las cosas mal hechas? Orar, orar. Qué bien. Gracias por la respuesta. Orar, iglesia, orar. Pero lo primero que hacemos es decir, no, nos vamos a ir en contra y vamos a formar la primera y la segunda y la tercera línea. Porque es que esto no es como estos dicen. Para eso somos fuertes, valientes y nos hacemos matar. ¿Cómo les parece que no? ¿Cómo les parece que usted está en rebeldía y está haciendo las cosas mal hechas? Ah, que su jefe es una pechuga y no, eso es muy malo o muy mala y me tiene explotado y me mantiene explotada y me saca la leche y eso va a caer en la grabación. Bueno, en todo caso lo mantiene a usted así, de las orejas y a toda hora tallado, tallada. Y uno dice, uy, este jefe, no, esta jefe no la puedo ver. Uy, es que mejor dicho, ojalá le pasara alguna cosa. Pero no. ¿Cómo debemos hacer? Oiga, qué iglesia tan espiritual, tan buena. No, es que mejor dicho, no me la creo. ¿Quién será el pastor y la pastora de esa iglesia? Esa iglesia está maravillosa. Yo estoy aquí como si estuviera de visita. Qué iglesia tan buena. ¿Cómo es que van a orar? Por sus jefes y por sus autoridades. Entonces uno dice, no, pero es que eso no vale de nada. Les cuento que testimonios por montones. Con nuestros mismos compañeros, con nuestros jefes, con esa otra ahí, esa otra que me cae tan mal, porque las he escuchado. Ay, es que donde la vea la revuelco. Ay, mejor dicho. Pero no, en esta iglesia no pasa eso. Acá no es. En otras iglesias. Pero ¿cómo les parece que viene la pastora? Porque yo no. Viene la pastora que es más espiritual y dice, venga, oremos por ella, porque es que, ay, qué pecado. Usted no sabe que pronto ya no tuvo papá, o que el papá la abandonó. Y ahí empiezan a orar.
¿Y cómo les parece a ustedes que empieza a pasar de todo? Y esa otra empieza el día que usted menos piensa ser querida, y a sonreírse con usted, y a decirle, ay, perdóname, yo no sé yo por qué era así contigo, ay. Así pasa. Bueno, ya creo que por esta noche es más que suficiente para todos. Muchas gracias. Ojo con esto, esta información se puede dar para manipulación y tampoco es así. Tienen que tener mucho cuidado porque nosotros, la primera autoridad es Cristo. Y si hay algo que está fuera del diseño de lo que se ha establecido Cristo, salga de ahí. No se quede, no sufra. O sea, ¿por qué se va a quedar sufriendo? Porque si se está ahí es porque tiene que sujetarse, pero es preferible que sea parte que quedarse sufriendo o quedarse en rebeldía en ese lugar. Entonces, si usted no está bien porque usted cree que de parte del Espíritu Santo ha recibido que ese no es el lugar, porque tiene en ese lugar hay trampa, hay mentira, hay engaño, en miles de cosas, salga de ese lugar, pero no se quede en rebeldía. Entonces, así rápidamente, estando ahí en la capacitación, soñó una amiguita, una compañerita, tuvo una visión y de esas cosas que estábamos comiendo y me dijo, tuve una visión, pastor, bueno, Diana, como me haya dicho, anoche, sí, que soñaste. Soñé, escuchen, soñé que estaba cuidando una cabeza y yo tenía que voltearla y ¿cómo le parece que se me murió? Y yo no la reconozco y era una cabeza. Y yo le dije, ¿puedo orar por usted? Y me dijo, sí. Y yo le dije, vaya, dígale a las autoridades de este lugar que no soy yo y yo me sujeto, que si yo puedo orar por usted. Ella se fue corriendo ahí mismo y se fue y dijo, vea que si ella puede orar por mí. Entonces la persona, uno de los líderes me conocen y saben quién soy, dijo, sí, ella tiene pues el respaldo de nosotros, no tiene problema, puede orar por usted. Y yo dije, camine, pues vamos. Y me voy a orar y empiezo a orar y el Señor le dice que ella tiene que sanar la herida que tiene con sus pastores, tan grande, y que hay una autoridad que la hirió muchísimo. Y esa autoridad, ella tiene que dejar morir ese sentimiento y que no le toque el manto. Que haga lo que David hizo con Saúl, que lo tenía a tiro para matarlo y no lo tocó. Le respetó el manto porque le dijo, Dios te ungió, Dios se encargará de ti. Y eso mismo le dije, tranquila, que lo que Dios hizo en llamar a ese pastor o ese profeta o quien te haya herido, Dios se encargará. Tú suéltalo, déjalo morir. Y ella lloró y todo lo demás y fue muy bonito y al otro día llegó mi esposo y ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo ella? Llegó y estaba almorzando y ¿qué le dijo? Que va, que fuera ella. Ya había un corrillo ahí en toda la mesa y estaba así. Ya vino la pastora aquí a darles sopa y seco. No, porque no es ella, es el Señor que la utiliza y ya está toda. Oye, y dijo, mira, parece, ella es de Barranquilla, y dijo, yo no sé, pero ella como si hubiera vivido conmigo toda la vida. Le dice al pastor, qué belleza lo que el Señor hizo. Y efectivamente llegó a su Barranquilla, esta semana me llamó, me dijo, pastora, tengo que contar. ¿Qué pasó? Pues yo morí a eso y lo solté y lo entregué y estando sentada en una capacitación en un auditorio, esa persona fue avergonzada por una situación. Dios hizo algo que tenía que hacer porque le llamó la atención en lo privado, ella no lo toma en cuenta, entonces en lo público bien. Y le dije, ¿te sientes bien por eso? Y me dijo, no, me da mucho pesar y sufrí mucho el verla así. Y le dije, ¿viste que es mejor clamar por misericordia que por justicia? Porque nadie quisiera ser procesado por Dios. Nadie quisiera ser tocado por Dios. Porque Dios es misericordioso, pero también es un Dios de temer. ¿Sí? Vamos a orar, pastor, ¿le parece? Porque el Espíritu Santo me pone una cosa tremenda en este momento. Y es a través de los jóvenes que hay aquí. ¿Qué tal si ustedes todos se quedan sentaditos y solamente se levantan los jóvenes de este lugar? Los jóvenes de este lugar.
Y Lady no sabe, entra en confusión y dice, ¿será que yo soy o no soy? Los jóvenes, gracias, gracias. Esa generación, gracias. De esa generación estoy hablando. Carolina, levántese. Nada, grabación ya. Hasta luego. Muchas gracias a los que ven Chao, los que el Señor diferidos. los bendiga. Picos. Gracias por vernos. No, grabación. Grabación. Pero quedan los Sí, que sí, se quedan. solo grabación. Los jóvenes de este lugar.